al niño mal, enfermo, postrado. O sea que está en una posición playera feliz. Entonces, esta es la otra enfermedad exantemática. El parvovirus B19 no es el mismo parvovirus del perro, o sea, el parvovirus que afecta más bien a los niños más grandecitos, no necesariamente a bebés, sino que a niños pequeños, más o menos entre 3, 4, 5 años, que es la que va a la guardería, ¿sí? Entonces tienen que saber también los sinónimos. Quinta enfermedad, eritema agudo infeccioso de Stickle o megaloeritema. Así como muestra la foto, es una enfermedad benigna, viral, autolimitada, ¿verdad? Casi no produce complicaciones. También se transmite por el aire, es poco frecuente, pero se ven más en niños más grandecitos, como les digo, ¿verdad? Tiene 3 fases. La primera fase es la de la cachetada, donde llama la atención, voy a pasar, donde llama la atención la mejilla en forma de cachetada, ¿sí? En la otra enfermedad que se ve también esa fase, ¿cuál era? No. Siempre dicen lupus, pero no es lupus, lo que yo quiero expresar. Que ya vimos también, que tiene esta característica, ¿verdad? Fíjense que tiene una palidez perioral y una mejilla mucho más colorada, más rojiza en relación al resto del cuerpo. ¿Escarlatina ya vieron? ¿No? Bueno, entonces por eso no sabe. La escarlatina también da esa fase de filatopsia, ¿sí? Entonces tiene una palidez perioral y una acentuación a nivel de la mejilla más rojiza, ¿sí? A nivel de los miembros está la fase de rendija, ¿sí? Parece que dibuja un encaje en los miembros, ¿sí? Después está la otra fase que es la recidiva por estímulos, que ya ha pasado 2 o 3 semanas el paciente ya no tiene ese exantema característico, pero cuando sale al calor, se expone al sol, se queda en una situación de estrés, reaparece. Y acá te dice, cuando la transmisión ocurre durante la gestación en las embarazadas, por más que no forme parte de las TORCH, puede afectar al feto y ahí da una insuficiencia cardíaca porque es un virus, un eritrovirus, o sea, un virus que le gusta mucho las células cardíacas. Entonces el niñito cuando nace desarrolla una anemia grave, ¿sí? Eso es cuando puede complicarse el parvovirus, ¿sí? Y acá describe nada más las fases de la quinta enfermedad, ¿verdad? Dice la primera fase o fase de cachetada, en donde la fase tiene un aspecto en guirnalda o en escarapela o en alas de mariposa, ¿sí? Pero no es patognomónico el parvovirus, se ve también en otras exantemáticas. Pero sí llama la atención que el paciente no esté bien, está estable, no está postrado, acostado, encamado, y acá está en forma de red, ¿verdad? 1 a 4 días después se disemina el tronco de aspecto reticulado. A diferencia de otras enfermedades, no se produce una descamación. Y 3 semanas después, dice que cuando ya no hay exantema, cuando el paciente se expone al sol y al calor, empieza a desarrollarse ese exantema. Entonces es fácil saber el diagnóstico del parvovirus, no es muy difícil. Esto tienen que saber de memoria que forma parte nada más del parvovirus. El síndrome papular purpúrico, guantes y medias, ¿verdad? Que es poco común. Hay fiebre, prurito, y lo que llama la atención es el edema en manos y pies y petequias orales. Es solo para saber a modo teórico, porque a modo práctico no se ve. Bueno, esto ya está. Y después voy a pasar a lo que es varicela, ¿sí? Varicela es una enfermedad también exantemática, infectocontagiosa. Si hay un caso de varicela en el aula, fácilmente puede haber un brote en aquellos pacientes que no se vacunaron por varicela o que no tuvieron la forma activa de la enfermedad, porque así como el sarampión se transmite por aerosol, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que llama la atención en esta foto? ¿Cómo es? Pápulas, después vesículas, costras,
en varios estadios evolutivos. Entonces, es la única enfermedad exantemática que tiene varias lesiones elementales en piel en diversos estadios evolutivos en un mismo periodo de tiempo, ¿sí? Es la única. Entonces, es de la familia herpes virus, se transmite por contacto, por el aire, por gotitas de fluye, por secreciones. El contagio lamentablemente se produce 2 días antes del inicio de la erupción, o sea, en el periodo prodrómico. Entonces el paciente se va en la escuela, tiene una sensación febril, de malestar, parece que se va a gripar, pero no se engripa, no tiene lesiones características todavía, pero él ya está transmitiendo la enfermedad. Eso es lo que caracteriza la varicela. Y deja de contagiar, dice el libro, hasta 5 días después del inicio del sistema. Pero en realidad lo correcto a decir es, deja de contagiar cuando no existen lesiones nuevas, o bien cuando ya están en fase de costra, ¿verdad? Porque cuando forman esas vesículas que después se transforman en pústulas o ampollas, al romperse tiene una alta carga de virus. Entonces ahí es cuando todavía sigue contagiando. Entonces se puede ir a la escuela cuando ya no hay lesiones nuevas. Esa es la verdad. Después ahí está la foto, fíjense que es bien característico. Las vesículas, ¿verdad? Vesículas, ampollitas. Acá se ven costras. Es bien fácil hacer el diagnóstico. Creo que es una enfermedad que sigue habiendo, por más que sea prevenible por vacunas. ¿Y a los cuántos meses se ponía? 15 meses. ¿Y el refuerzo? 5 años. A los 5 años. ¿Verdad? Una vacuna virus vivo no se puede poner en inmunodeprimidos ni en gestantes. ¿Sí? Las complicaciones son las infecciones bacterianas, secundarias lesiones cutáneas, o sea, el paciente se rasca, porque acuérdense que la varicela pica mucho, ¿verdad? Aunque pica, pero no deja cicatriz, el paciente se rasca y deja lesiones así como que puede sobreinfectarse porque la mano es sucia, de repente tiene las uñas largas, ¿verdad? Y acá se ven fotos de pacientes que realmente desarrollaron lesiones ampollosas más grandes, que sí requieren la necesidad de tratar con antibióticos. ¿Alguien sabe cómo se llama esta enfermedad? Sí, una varicela sobreinfectada, ¿verdad? Con lesiones en piel que forman costras mielicéricas, con ampollas bastante grandes que drenan un exudado importante. El agente causal es Staphylococcus aureus, ¿verdad? Y la enfermedad se llama, forma ampollas grandes que se rompen, drenan su material y dejan una zona expuesta de piel como si fuera una carne viva, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Impétigo ampolloso, ¿verdad? El impétigo ampolloso puede ser una complicación de la varicela, pero no necesariamente todas las varicelas desarrollan impétigo ampolloso. Y bien, el impétigo ampolloso puede estar aislado también, ¿verdad? Pero en esta situación sí el paciente requiere antibiótico sistémico endovenoso, ¿sí? En esos casos se trata con antibiótico porque es grave la infección que tiene. Les puse nomás la foto porque fíjense que acá también se ven lesiones compatibles con varicela. Acá están costritas, acá están ampollas, ¿ven? De gran tamaño que se va a drenar ese líquido con alto contenido viral también. Por eso es muy importante la profilaxis. Hablamos de profilaxis preexposición, o sea, la que todos tendrían que tener la vacuna a los 15 meses con el refuerzo a los 5 años. Es lo esperado que ya vivieron ustedes, ¿sí? Si una persona no tiene vacuna y desarrolló la forma activa de la enfermedad, la forma clínica, no hace falta vacunarse porque es una enfermedad que deja inmunidad de por vida, o sea, una vez en la vida nomás va a tener varicela. ¿Y cuál era la otra enfermedad que dejaba inmunidad de por vida? Que ya vimos. Sí, papera deja, ¿cierto? Parotiditis está bien, después. Sarampión, otro. Catapora varicela. Deja inmunidad de por vida. Rubeola, ¿verdad? Entonces deja inmunidad por vida. Y está también la profilaxis post-exposición, o sea,
yo tengo ahora varicela, ustedes estuvieron en una sala por un tiempo definido de tantas horas con ventanas cerradas y no saben, Ana no sabe si ella tuvo varicela en su vida, si ella cuando era niña tuvo o no se recuerda, y también está segura que no está inmunizada. Ella sabe que no tiene la vacuna porque la vacuna es una vacuna relativamente nueva, creo que en el 2015 más o menos compró el ministerio, el 2016, no recuerdo bien, pero ella sabe que no recibió, entonces ella sí tuvo contacto conmigo, tiene una alta posibilidad de desarrollar una forma activa porque es una enfermedad que se transmite por aerosol como el sarampión. Si hay un caso de varicela, o sea, en realidad sarampión, estoy segura, si hay un caso de sarampión, yo tengo sarampión, tengo la capacidad de infectar a 18 personas que no están inmunizadas. Entonces la varicela está más o menos por ahí también el récord, ¿verdad? Entonces ella puede irse a aplicarse la vacuna post-exposición, que no es la pre-exposición, es que ya tuvo contacto con un caso positivo de varicela, y según el libro puede ser el del Redbook que justamente les mandé hoy, no sé si ya tienen, PDF, ¿verdad? Entonces está en español, de ahí van a leer, dice ahí hasta 5 días del contacto o del caso índice, o puede recibir inmunoglobulina humana hasta 96 horas, que es 4 días. Pero esa inmunoglobulina tiene su criterio de administración porque es mucho más caro. Entonces es una droga que se utiliza en situaciones especiales. Por ejemplo, al ser la vacuna contra la varicela una vacuna de virus vivo, la gestante no puede recibir solamente inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque según el libro dice, no hay estudios que apoyen que no daña al feto, ¿verdad? O no hay estudios que respalden que no es teratogénica. Entonces, por eso recibe inmunoglobulina. ¿Quiénes más van a recibir inmunoglobulina? Los inmunodeprimidos, HIV, ¿verdad? Los que están recibiendo altas dosis de corticoides. Generalmente cuando es vacuna de virus vivo, casi todas tienen los mismos criterios de exclusión o inclusión. O sea, es lo mismo. Si no está en la edad de la vacuna, también se hace. También, ahí enseguida va a hablar de esa parte. Ya vimos que es por aerosol, por todo tipo de transmisión ocurre la varicela. Periodo de incubación dura 3 semanas, periodo prodrómico de 1 a 3 días, pero acá el paciente ya contagia. El periodo exantemático es el polimorfismo rápido, ¿verdad? Se inicia en forma de máculas rosadas, luego evolucionan a pápulas, en unas horas a vesículas que pronto se hacen muy pruriginosas y opalescentes. La erupción afecta el cuero cabelludo, no respeta, conjuntivas, vulva, pene, boca, córnea, o sea, igual podés tener lesiones en la mucosa. Y esto también es muy importante, que es centrípeta, o sea, inicia acá en el tórax, ¿verdad? Va apareciendo las primeras lesiones y luego se van esparciendo del centro a la periferia en todo tipo de generación, o sea, hay vesículas, pápulas, pústulas, y el libro compara con un cielo estrellado, ¿verdad? Porque es igualito, millones de lesiones si es que el paciente no está vacunado, y no dejan cicatrices, por más que pica mucho no deja cicatriz. 2 o 3 días después aparecen las costras y eso se llama el signo de la escarapela, o sea, cuando tienen una zona blanquecina y se forma la costra. Y ahí está la espalda, ¿verdad? Los que tuvieron varicela se acuerdan que fue así. La varicela con conjuntivitis. La conjuntivitis puede estar en todas las exantemáticas. No respeta la mucosa, no respeta la zona genital. Acá es complicado cuando es lactante porque usa pañal, pobrecito, ¿verdad? Esta es la varicela hemorrágica. Y esto también es importante. ¿Qué ocurre varicela en personas vacunadas? ¿Sí? O sea, yo puedo reponérmela o mi hijo puede recibir la primera dosis y puede desarrollar una forma leve de varicela, o sea, tiene una febrícula y tiene 3 o 4 lesiones compatibles con varicela que inician en el tronco. Eso nada más significa que la vacuna le sirvió, o sea, que está generando anticuerpos frente a la enfermedad y que la lesión que apareció no es tan importante como si fuera que no tuviera la vacuna. Entonces, dentro de los 42 días posteriores a la vacunación, pueden desarrollar una varicela postvacunal.
Pero ojo que puede contagiar, ¿verdad? O sea que si tiene esas lesiones, igual puede contagiar en la escuela. Entonces tiene que quedar aislado. Bueno, después está, esto tienen que saber, la varicela en el periodo neonatal, ¿sí? Esto yo les había dicho que formaba parte de las TORCH, pero que ya vamos a hablar más bien en varicela. Puede ser que el bebé nació bien, sin problemas, se fue de alta a la casa y alguien en el barrio, alguien en la familia tenía varicela y le contagió. Esa puede ser una situación que está puesta en la comunidad. O puede ser un recién nacido que adquirió por vía hematógena transplacentaria también. Puede ser que sea una varicela congénita, que es la que aparece en el periodo considerado dentro de las primeras 20 semanas de gestación, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda que daba la varicela congénita? ¿Cómo nacía el bebé? ¿Qué es lo que caracterizaba al bebé? ¿Qué tenía de característico? ¿O qué no tenía en realidad? Forma parte de las TORCH también, ¿verdad? Porque acuérdense que si ocurre una transmisión durante el primer trimestre, la posibilidad de daño es mayor porque justamente es el periodo en donde ocurre la organogénesis. Pero la posibilidad que se infecte el feto es menor porque el flujo sanguíneo placentario estaba reducido. Pero si es que llegara a infectarse, desarrollaba una forma grave, ¿verdad? En donde caracterizaba fundamentalmente la hipoplasia de miembros. Entonces el niñito nacía con cicatrices que parecían esas bridas que se ponían, que se presentan a nivel de los miembros, ¿verdad? Acá se ve un piebot, algunos nacían con ausencia miembro superior, ¿verdad? Si es que llegara a sobrevivir. Anormalidades renales, oculares del sistema nervioso, que es parte de las TORCH. Todas las TORCH hacen lo mismo. Solo que lo que más caracteriza otra vez a la varicela es que da esa hipoplasia a miembros superiores e inferiores. Bueno, después está la varicela perinatal. Y la varicela perinatal a su vez se subdivide en precoz y tardía, dependiendo de los días en los cuales, por mala suerte, esa gestante adquirió varicela estando embarazada, ¿verdad? O sea que por eso es bueno hacer el prenatal antes de embarazarse, por eso se dice. Porque si yo no sé si yo tuve la enfermedad o si no sé si estoy vacunada, yo tengo que vacunarme, y como es una vacuna de virus vivo, se espera que 4 semanas después de aplicarme la primera dosis yo decida o empiece a intentar embarazarme. Porque lo malo está en que tenga varicela estando embarazada, ¿sí? Si es en forma una varicela en la que desarrollo yo varicela en el primer trimestre, probablemente voy a tener un aborto, ¿verdad? Lo más posible, lo que más puede ocurrir, o bien nace con el síndrome de varicela congénita, que se caracteriza por la hipoplasia de miembros y todo lo que es TORCH, ¿verdad? Lo peor que puede pasar. La segunda posibilidad es que yo tenga varicela entre los días 21 hasta 2 días después del parto, o sea, en el tercer trimestre, ya finalizando mi gestación, pero cercana al parto, yo tengo varicela. ¿Y qué va a pasar? Se va a subdividir en una varicela neonatal precoz, cuando la mamá tiene varicela entre el día 21 a 5 días preparto, o sea, en el tercer trimestre, pero con ese periodo matemático de tiempo, incluso antes. ¿Qué es lo importante que tengo que saber acá? Que el 34% de los bebés se infectan y la clínica es leve, porque da tiempo a la gestante de pasar esos anticuerpos maternos al recién nacido y hay una baja mortalidad. Incluso el bebé no tiene nada de lesiones, no pasa nada, es como si fuera que tuvo una inmunidad natural, ¿verdad? Eso es lo que se espera. Pero lamentablemente está la varicela neonatal tardía, ¿sí? Cuando la mamá tiene varicela entre los 5 días previos al parto y las 48 horas posteriores, o sea, ella cuando está en esa semana por parir, ella empieza a tener lesiones compatibles por varicela o con varicela hasta 2 días después. El bebé de repente va a nacer bien, va a llorar, va a succionar, va a tener un buen Apgar, incluso no va a tener todavía lesiones en piel compatibles con varicela. Antes los pediatras incluso separábamos a la mamá y al bebé
y suspendíamos la leche materna porque decíamos que había una chance de que el bebé no se infecte. Pero fíjense que la varicela se va a iniciar en el bebé entre el 5º y 15º día de vida. Va a aparecer las lesiones compatibles con varicela. 30% según el libro se infecta, pero realmente a modo práctico casi todos, por no decir el 100%. Y la clínica va a ser grave en ese bebé, ¿verdad? Va a tener afectación pulmonar, cerebral, hepática, varicela grave y 30% desarrolla una varicela fulminante. Pero en realidad todos fallecen. O sea, nosotros tuvimos casos de varicela neonatal tardía en el año 2019, más o menos 2018, en donde la mamá tuvo varicela cercana al parto en este periodo de tiempo. El bebé nació bien, no tenía lesiones y después fallece por neumonía. Hace un cuadro fulminante de neumonía por varicela. Entonces, esa es la clasificación. Si tiene antes, después, entre el segundo trimestre, hasta 21 días antes de su parto, se supone que va a ser una varicela neonatal precoz. Da tiempo a que pase por una inmunidad pasiva natural al bebé y el bebé no desarrolla una forma grave. El problema está cuando tiene 5 días antes del parto y 2 días después la mamá la varicela. No hay nada para hacer. Na P1, a gente até chegou a discutir com a professora essa questão e ela não aceitou a neonatal. Ficou com uma congênita e a mãe tinha tido 5 dias antes do parto. Sí, pero lo que pasa es que congénita es antes de la semana 20. O sea, cuando hablas de congénita vos hablas de hipoplasia en miembros, pero hablas de congénita a todo neonato que nace con tal defecto, con tal, o sea, el que nace con ese defecto es. Pero el problema es que no van a nacer con el defecto porque las lesiones en piel no van a ser en el momento, va a ser después. Entonces se clasifica otra vez en neonatal porque no nace realmente, sí nace con el virus, pero a modo clínico vos no ves ninguna lesión. Va a desarrollar después la lesión. Não, mas eles corrigiram errado, então, na prova. A gente tentou debater na P1. Não deu jeito, quando era congênita. ¿Pero era hipoplasia o no? Não, ele tinha lesão. Tinha só lesão depois de... Ou era num dia, 2 dias, 2 horas de vida. E a mãe tinha apresentado 5 dias antes do parto. Y ahí va a ser una varicela neonatal tardía, ¿verdad? O sea que dentro del periodo de tiempo cercano al parto es. Pero congénita si nace con la lesión. Si nació y veo es congénita, pero no se considera congénito a nada que no nace con en ese momento. Pero sí a la que desarrolla, o sea que esto es lo que clasifica el libro neonatal. Ahí fíjense en el libro está, yo les pasé el libro. Bueno, después están las complicaciones. La primera, la más frecuente en el niño mayor son las cutáneas, que es lo que le mostré en impetigo ampolloso, por ejemplo. Por eso es muy importante que el paciente mantenga la higiene, ¿verdad? Las uñas cortas, que se dé antipruriginosos vía oral, puede ser con calamina, en fin, ¿verdad? Que intente no rascarse porque pica. El que tuvo varicela sabe que pica, uno se quiere rascar frecuentemente, incluso el roce de la ropa te desespera, porque yo tuve de adulta y te da una situación desesperante en ciertos días de enfermedad que pica más. Después está la neumonía y las complicaciones del sistema nervioso, encefalitis, alteración de la conciencia. Lo que siempre quiere salir es la ataxia cerebelar aguda, o sea, el paciente tiene una alteración del equilibrio, hace una marcha como si fuera un borrachito, se va en zigzag por un determinado tiempo, pero después de la varicela, o sea, ya es un poco más tardío, hay algunos virus que hacen que el paciente tenga ese síndrome cerebeloso. Hay una nena que tuvo hace poco síndrome cerebeloso, no me acuerdo cuál era la virosis que tuvo ella, pero hizo un síndrome cerebeloso. ¿Y en estos casos se trata con Y depende de la patología depende de la patología, pero generalmente se hace aciclovir, ¿verdad? Sí o sí se hace aciclovir a todos, si está internado endovenoso se hace. Y acá está el tratamiento antitérmicos, antipruriginosos, uñas cortas. Después está el aciclovir, ¿verdad? El aciclovir tiene sus indicaciones para usar. El aciclovir viene en presentaciones en forma de jarabe,
viene en comprimidos, viene en forma de pomadas, viene endovenoso en forma de en frascos, ¿verdad? Pero se sabe que dentro de las primeras 24 horas de aparición las lesiones hasta 72 horas tiene eficacia, o sea, reduce en teoría el tiempo de la enfermedad y reduce la cantidad de lesiones que van a aparecer en el paciente. En vez de que tengas 500 lesiones, vas a tener 200 lesiones. O sea, más o menos ese es el principio de la ciclovir. Y en quienes no se hace a todos, se sabe que en pacientes mayores de 12 años, cuanto más edad es más grave, o sea, más lesiones. En los niños mayores de 12 meses que tienen enfermedad crónica pulmonar, que reciben corticoides a altas dosis, también se hace aciclovir. Los que usan corticoides, como los asmáticos, de repente usan los que tienen síndrome nefrótico, los que tienen algún tipo de enfermedad hematológica, los que usan salicilatos de forma crónica, que es la aspirina, ¿verdad? En caso de enfermedad Kawasaki, por ejemplo, en caso de post-COVID, síndrome post-COVID, usan aspirina, entonces también se hace aciclovir. Y el segundo caso en el mismo domicilio. ¿Por qué creen que el segundo caso en el mismo domicilio? ¿Por qué? Segundo caso es que yo tengo varicela ahora y le contagié a mi marido. Es el segundo caso. Y él, al decir le contagié es que él tiene lesiones. No es prevención, es que él tiene ya la enfermedad. ¿Verdad? ¿Por qué creen que se usa independientemente de la edad? ¿Y por qué no se usa en menores de 12 años? Igual le va a pasar con aciclovir o sin aciclovir, igual le va a contagiar. Si hasta el post vacunal contagia. ¿Va a ser peor o va a ser mejor el segundo caso? ¿Más grave o menos grave? ¿Más lesiones, menos lesiones? Va a ser más lesiones, o sea, se espera que el segundo caso en el mismo domicilio sea más grave. Entonces, independientemente de la edad, está escrito que sí tiene que usar aciclovir. ¿Y por qué no se usa en menores de 12 años? Porque se demostró, científicamente hablando, ¿verdad?, que no reducen los días de enfermedad ni la cantidad de las lesiones en los niños menores de 12 años, como sí reducen los mayores. Entonces no es indicativo de usar aciclovir. Puedo usar, pero no está científicamente correcto escrito en el libro que puedo usar. Entonces eso tienen que saber, es importante, porque la aciclovir receta como si fuera nada y da muchas reacciones adversas, da dolor abdominal, da náuseas. Fíjense que se da cada 6 horas, cada 8 horas, es difícil cumplir el tratamiento. Tengo un periodo de tiempo de hasta 3 días para que pueda recibir. Si se va ya en el 5.º día de enfermedad, ya no tiene sentido indicar aciclovir, entonces tiene su criterio de uso. Y así como les digo, también está en forma endovenosa. Cuando hablo endovenosa es cuando el paciente está internado en el hospital, ¿verdad? En quienes, por ejemplo, se van a internar. Aparte que van a estar aislados porque van a contagiar al resto de los pobres pacientes internados en el pabellón. O sea, sí, está correcto. O sea, pacientes que tienen síntomas neurológicos, sí. O signos neurológicos, sí, le voy a internar, le voy a hacer pensando en una encefalitis, por ejemplo, sí está correcto. ¿Qué más puede? Ahí dice enfermedad grave progresiva y entra encefalitis. Sobreinfección. Los que tienen sobreinfección bacteriana, que hacen un hispetio ampolloso, que tienen lesiones muy feas realmente a nivel de la zona genital, ¿verdad? En los recién nacidos, a los recién nacidos se le hace dosis de aciclovir endovenoso, eso sí es un criterio de exclusión en la cual sí voy a darle aciclovir, ¿verdad? Los hijos de madre con varicela, inmunodeprimidos también, pero acá se van a internar, no le voy a mandar a la casa. La prevención ya hablamos, ¿verdad? La vacuna de bloqueo, en el libro que les pasé dice, en el protocolo del Paraguay y del Brasil está hasta 3 días, pero en el libro que les pasé dice hasta 5 días después de la exposición. Entonces, si yo, como les dije, si Ana no sabe si tuvo, ella tiene un periodo de tiempo de hasta 5 días de aplicarse la vacuna para bloquear la varicela. Entonces dice, el Ministerio de Salud recomienda la aplicación en caso de brote en el hospital
o en una guardería en mayores de 9 meses. O sea, 9 meses es la edad mínima que puede tener el lactante para recibir la vacuna, ¿sí? ¿Y cuánto era sarampión? Para bloqueo. ¿Se acuerdan que había también vacuna de bloqueo para el sarampión? También era 72 horas. ¿Verdad? Pero ¿hasta cuánto era la edad? Eso es lo que difiere un poquitito entre uno y otro. 6 meses. 6 meses. Y acá es 9 meses. ¿Sí? Hasta 120 horas, que sería 5 días después de la exposición, dice. No pueden recibir la vacuna embarazadas, menores de 9 meses, inmunodeprimidos, que deberán recibir inmunoglobulina antivaricela zoster, que es un fármaco que está en falta a nivel mundial, o sea, es a modo teórico. Ya no se fabrica más, pero sí se puede hacer inmunoglobulina humana. Y acá explica cómo van a aplicar la inmunoglobulina, pero no hace falta memorizar también. Y hasta ahí es la clase de varicela. ¿Sí? No es tan largo. ¿Preguntas de varicela? Profe, então 8 meses eu não mais poder dar vacina? ¿Más de qué? Se tiver 8 meses, eu não posso de jeito nenhum. No. ¿Por qué? ¿Salió qué? Uma questão, tinha 8 meses. Pero ¿saben qué es el problema? Así como yo les digo, tienen que ver la fuente de su información. ¿Está en su clase o no está? Não tinha. Ahí sí les pueden discutir. Porque yo les pasé el libro. En el libro está. Si yo era la jefa, ¿verdad? Sin querer hablar mal de mi mamá ni nada, yo si tengo una fuente con